Hay un secreto que nadie en Valle Salvaje se atreve a pronunciar en voz alta, y es que el verdadero peligro no viene de afuera. Viene de adentro. Viene de las personas que comparten la mesa, el apellido, la cama. Viene envuelto en palabras suaves, en caricias calculadas, en sonrisas que ocultan puñales. Y esta semana, ese peligro alcanzó su punto de ebullición de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía haber anticipado del todo. Porque mientras una mujer luchaba por su vida en un cuarto oscuro, con las sábanas empapadas de sudor y miedo, en otro rincón de ese mismo valle se estaba fraguando la traición más fría y más premeditada que hemos visto hasta ahora. Dos mundos paralelos. Uno de amor desesperado, otro de ambición sin límites. Y en el centro de todo, una criatura recién nacida que quizás no sea quien todos creen que es. Empecemos por donde duele más. Adriana lleva días al borde del abismo. Las hemorragias posteriores al parto no cesan. Don Emilio, el médico de confianza, hace cuanto puede, pero hay momentos en que la medicina simplemente no es suficiente frente a la voluntad del destino. Rafael no se mueve de su lado. Lo observa con esa mirada rota de quien sabe que puede perderlo todo en cualquier instante, esa mirada que no miente, que no puede fingir fortaleza cuando el corazón ya está fracturado por dentro. Y Adriana lo sabe. Hay algo en ella que ha alcanzado una serenidad extraña, casi inquietante. No es resignación. Es algo más profundo. Es la serenidad de quien ha decidido, conscientemente o no, mirar la posibilidad de la muerte sin apartarse. Cuando le dice a Rafael que fue feliz en el valle, con él, junto a él, esas palabras no suenan como un consuelo. Suenan como una despedida. Y Rafael lo sabe. Y nosotros lo sabemos. Y sin embargo, todos preferimos no escucharlas demasiado claramente. Pero hay algo que Adriana sí pronuncia con claridad, algo que se le escapa en un momento de debilidad lúcida, y que Rafael no termina de entender en ese instante. Le pide que no permita que nadie la aleje de su verdad. A la niña, a la criatura. Y esa frase, dicha con la voz apenas audible de alguien que se está apagando, lo cambia todo. Porque Adriana intuye algo. O quizás sabe algo que no ha podido confirmar todavía. Y es que Luisa, la fiel, la incondicional Luisa, carga con un peso que no puede compartir con nadie. Durante el parto escuchó algo. Una palabra suelta, pronunciada por la partera antes de corregirse con demasiada prisa. Una palabra que no debería haber salido de esos labios en ese momento. Varón. La partera dijo varón. Y luego rectificó. Y esa corrección apresurada, ese titubeo de un segundo, se ha convertido en una piedra dentro del pecho de Luisa que no la deja respirar. Porque si esa palabra fue un error, ¿por qué necesitaba corregirse con tanta urgencia? ¿Por qué el pánico en los ojos de alguien que debería estar acostumbrada a los partos, a los momentos de confusión, al caos controlado de una sala de nacimiento? Las parteras no cometen ese tipo de errores. No cuando están atentas. No cuando está en juego el nombre, el apellido, la herencia de una familia tan poderosa como esta. Luisa observa a la niña. La sostiene en brazos. La estudia con una ternura que se mezcla con una angustia silenciosa y devastadora. Y se hace la pregunta que ninguno en ese valle se ha atrevido a formular en voz alta todavía. ¿Es esta niña realmente quien dicen que es? No podemos responder eso todavía. Pero la pregunta ya está sembrada. Y en Valle Salvaje, las preguntas sembradas siempre terminan floreciendo en el peor momento posible. Mientras la casa de Rafael permanece sumida en ese dolor íntimo y agotador, en el palacio se vive una realidad completamente distinta. Y si la historia de Adriana es una tragedia del corazón, lo que se teje entre Victoria y Damaso es algo mucho más frío. Mucho más calculado. Mucho más peligroso. Victoria entró al despacho de José Luis con un propósito que había estado madurando durante semanas. No iba a revisar cuentas. Iba a robar. No objetos, no joyas, no dinero en efectivo. Algo mucho más valioso. Pruebas. Documentos. Escrituras. Contratos. Balances de tierras y cosechas. Todo aquello que, en las manos correctas, podría convertirse en el arma definitiva contra el hombre con quien comparte apellido y cama. Porque hay que entender algo sobre Victoria antes de juzgarla demasiado rápido. Esta mujer no nació traidora. Nadie nace traidor. Se convierte en ello. Se convierte en ello después de años de humillaciones silenciosas, de desplantes públicos, de sentirse invisible dentro de su propia casa, de ocupar un lugar de poder nominal mientras el poder real siempre estuvo en otras manos. Victoria acumuló cada uno de esos agravios. Los guardó. Los catalogó. Y ahora, por primera vez, siente que puede hacer algo con ellos. Damaso supo leer eso en ella antes que nadie.
Y eso lo convierte en algo mucho más aterrador que un simple oportunista. Porque Damaso no es solo ambicioso. Es un manipulador de altísimo nivel. Sabe exactamente qué decir y cuándo decirlo. Sabe cómo convertir el dolor de alguien en combustible para sus propios planes. Le recordó a Victoria cada humillación. Cada momento en que José Luis la trató como un mueble decorativo con apellido. Y con esa memoria reabierta como una herida, le tendió la mano y le ofreció algo que nadie le había ofrecido antes: poder real. Protagonismo. La posibilidad de ser, por primera vez, la arquitecta de su propio destino. El gran problema que Victoria empieza a percibir pero que todavía no quiere admitir plenamente, es que Damaso no la está invitando a un pacto entre iguales. La está reclutando. La está usando. Y cuando le dice que nadie podría dar la estocada final mejor que ella, no lo dice como un elogio. Lo dice como una instrucción. Como una orden envuelta en seda. No seré yo quien lo hunda. Serás tú. Esas palabras cayeron sobre Victoria como agua helada. Y sin embargo, en lugar de retroceder, algo en ella se encendió. Esa chispa oscura y seductora del poder que se siente al dejar de ser víctima y convertirse en fuerza activa. Es una sensación adictiva. Peligrosa. Y Damaso lo sabe perfectamente. Pero Victoria no es ingenua del todo. En algún rincón de su mente, detrás de la emoción y la adrenalina del plan, hay una voz que le advierte. Le dice que el hombre que tiene delante es capaz de sacrificarla sin parpadear si así conviene a sus intereses. Que el acuerdo que acaba de sellar no la protege, la expone. Y que cuando todo salga a la luz, ella será la cara visible del escándalo mientras Damaso permanece en las sombras, intacto, avanzando hacia su siguiente jugada. Por eso termina advirtiéndole: sigo siendo su esposa. Y Damaso, con esa frialdad que emana de cada poro, responde exactamente lo que ella teme escuchar. Precisamente por eso eres el arma perfecta. Hay que hablar de Atanasio, aunque sea brevemente, porque su aparición en el despacho no fue accidental. Atanasio es de esas personas que parecen invisibles pero que lo ven todo. Y cuando encontró a Victoria revisando los papeles de las tierras, su desconfianza fue inmediata, instintiva, visceral. Victoria logró salir airosa de ese momento con una excusa inteligente, apelando a la situación de Adriana para justificar su presencia. Pero Atanasio no olvidó. Fue directo con José Luis. Y aunque José Luis no actuó de forma contundente, hay algo que quedó registrado en algún lugar de su mente. Una pequeña señal de alarma que todavía no ha terminado de procesar. ¿Y Braulio? Braulio es un hombre consumido por el dolor que se ha transformado en obsesión. La muerte de su padre sigue sin tener para él una explicación satisfactoria. La sentencia de la Santa Hermandad no lo convenció. Y tiene razón en sospechar, aunque su método esté llevándolo por caminos cada vez más peligrosos. El enfrentamiento con Rafael en el patio fue tenso, cargado, casi físico aunque no llegó a serlo. Braulio sabe exactamente cómo pulsar los botones correctos. Sabe cómo provocar una reacción. Y cuando Rafael apretó los puños y tuvo que marcharse sin responder, Braulio lo interpretó de la única manera que su mente le permitía interpretar en ese momento. Como confirmation. Pero luego llegó algo que lo complicó todo aún más. El enfrentamiento con Alejo. Y ahí Braulio cometió un error que puede costarle caro. Cuando Alejo intentó calmarlo, él lo enfrentó también, insinuando que quizás Alejo también tenía algo que ocultar. Y en ese momento, Braulio pasó de ser alguien que busca justicia a ser alguien que acusa sin distinción. Alguien que convierte cada reacción emocional en evidencia. Eso es peligroso. No porque Braulio no pueda tener razón en el fondo, sino porque esa actitud lo está aislando. Y una persona aislada es una persona vulnerable. José Luis, al presenciar parte de aquella escena, tomó la decisión que todos esperaban. Los expulsó del palacio. A Braulio y a Enriqueta. Y Enriqueta, con esa dignidad silenciosa que la caracteriza, aceptó. Pero dejó algo muy claro antes de marcharse. No nos vamos del valle. Esa frase resonó más de lo que José Luis quiso mostrar. Y en medio de toda esta tormenta, hay alguien que quizás no estamos mirando con suficiente atención. Hay alguien cuya historia todavía no ha llegado a su punto más devastador. Pedrito. Ese muchacho, con una madurez que desconcierta, buscó a Victoria y le dijo en la cara lo que nadie más se había atrevido a decirle. Que las guerras familiares no solo destruyen alianzas, que destruyen personas, que Luisa sufre, que sus guerras tienen víctimas reales con nombres y caras y heridas que no cicatrizan fácilmente. Victoria no respondió. La máscara se agrietó por un instante, apenas un segundo, antes de volver a colocarse. Pero ese segundo importa. Porque significa que algo en ella todavía no está completamente muerto. Hay una parte de Victoria que escuchó a ese niño y sintió el golpe.
Y esa parte puede ser, en el futuro, la diferencia entre una caída total y una posible redención. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto se está poniendo absolutamente serio, y si eres de los que disfrutan analizando cada detalle de estas historias con la misma intensidad que nosotros, este es el momento perfecto para darle like a este video y suscribirte al canal. Porque lo que viene en las próximas semanas va a necesitar un análisis profundo, y quiero que estés aquí para eso. ¿Crees que Victoria realmente está dispuesta a destruir a José Luis, o en el último momento algo la detendrá? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, las teorías. La primera, y quizás la más oscura, es que el bebé sí fue cambiado. Que lo que escuchó Luisa no fue un error de la partera sino un desliz. Y que en algún lugar de ese valle hay otra criatura, posiblemente un varón, que lleva la sangre de Rafael y que fue sustituido por alguien con un interés muy específico en controlar la herencia familiar. Si esto es cierto, las implicaciones son devastadoras. Porque significaría que hay más personas involucradas de las que imaginamos. Y que el secreto lleva más tiempo gestándose de lo que cualquiera sospecha. La segunda teoría es sobre Damaso. Y es esta: Damaso no está actuando solo. Hay alguien detrás de él. Alguien que lo financia, que lo guía, que tiene un interés aún mayor en desestabilizar a José Luis y a su familia. Damaso es demasiado calculado, demasiado informado, demasiado preciso en cada movimiento para ser simplemente un oportunista que llegó al valle por casualidad. Su historia tiene capas que todavía no hemos visto. Y cuando se revelen, el tablero va a cambiar de una manera que ninguno de los personajes, ni Victoria, ni Mercedes, ni nadie, podrá controlar. La tercera teoría es sobre Victoria. Y es la más fascinante desde un punto de vista psicológico. ¿Y si Victoria, en el momento decisivo, no destruye a José Luis, sino a Damaso? ¿Y si todo este proceso de aliarse con él, de aprender su método, de entrar en su lógica de manipulación, no es una trampa en la que cae Victoria, sino una trampa que Victoria está tendiendo conscientemente? Porque no olvidemos que ella sabe que él la está usando. Lo dijo. Lo reconoció mentalmente. Y una mujer que sabe que la están usando tiene ventajas sobre quien cree que la controla. Si Victoria es tan inteligente como parece, quizás el verdadero final del tablero sea uno que ni Damaso ni nadie en el valle pueda predecir todavía. Valle Salvaje nos está pidiendo que miremos más allá de lo evidente. Que no nos conformemos con la superficie. Que detrás de cada mirada hay un cálculo. Detrás de cada silencio hay una decisión. Y detrás de cada acto de amor hay, a veces, un miedo disfrazado de entrega. Adriana sigue luchando. El nuevo médico llegó. La esperanza regresó, frágil, temblando, pero presente. Y eso es lo único que este valle necesita por ahora para seguir en pie. Ailu. Por fino que sea. Alachidú. Por incierto que suene. Pero las sombras que se han extendido esta semana no desaparecerán con una mejoría médica. Están demasiado arraigadas. Demasiado profundas. Y el siguiente movimiento, sea de quien sea, podría cambiar la historia de este lugar para siempre. Nadie está a salvo. Y nadie está completamente perdido todavía. Esa es la crueldad y la belleza de Valle Salvaje.